Es un gusto, jóvenes, estar con ustedes nuevamente. Espero que todos ustedes estén bien y con ánimos de aprender nuevos conocimientos en matemáticas. Seguimos con el tema de los ángulos y vamos a continuar viendo la clasificación de los ángulos. Porque los ángulos se clasifican, o sea que tienen distintos nombres. Y tenemos acá un ángulo agudo, un ángulo recto, un ángulo obtuso y un ángulo llano. Ahora vamos a aprender cómo identificar cada uno de estos ángulos, ¿verdad? Cómo los podemos identificar cada uno de ellos. Si ven este símbolo de acá, como nos dice allá, nos indica que es un ángulo recto. Los ángulos rectos, todo ángulo que tenga este símbolo, tal como se observa acá, que tenga este símbolo, significa que va a ser un ángulo recto y va a medir 90 grados. Todos los ángulos rectos miden 90 grados. Entonces tenemos acá que los ángulos según su medida se clasifican en si es de 0 grados a 90 grados, entonces va a ser un ángulo agudo. Significa que si este ángulo mide 0.5 es un ángulo agudo. Si mide 89.5 es un ángulo agudo. Pero si mide 90 no es un ángulo agudo, sino que es un ángulo recto. Si mide 55 grados sería un ángulo agudo. Tenemos el siguiente y si mide 90 grados, entonces va a ser un ángulo recto, como este de acá, que mide 90 grados. Todos estos que tengan este símbolo, todos los ángulos que tengan este símbolo que ven acá, como este, son ángulos rectos y miden 90 grados. Tenemos acá que si un ángulo mide de 90 a 180 grados, entonces si un ángulo mide entre 90 a 180 grados, entonces va a ser un ángulo obtuso. ¿Qué significa? Que si mide 90 no es obtuso porque es un ángulo recto. Si mide 180 no va a ser un ángulo obtuso, sino que va a ser un ángulo llano. Pero si mide, por ejemplo, 179 grados, entonces va a ser un ángulo obtuso. Si mide 89 grados, va a ser un ángulo obtuso. Si mide 120 grados, va a ser un ángulo obtuso. Tenemos acá que los ángulos llanos son aquellos que miden exactamente 180 grados. Todos aquellos que miden 180 grados son un ángulo llanos. Clasificación de los ángulos, entonces tenemos acá ciertos ejemplos. Escriba qué tipo de ángulo es cada uno de los siguientes ángulos según su medida. Tenemos el primer ángulo, si observamos, tenemos aquel dibujito, significa que es un ángulo que este ángulo mide 90 grados. Como mide 90 grados, va a ser un ángulo recto. Tenemos el ángulo B y el ángulo B mide 120 grados. 120 grados mide el ángulo B. O sea que este ángulo va a ser un ángulo que obtuso. Tenemos el ángulo C que mide 180 grados. Creo que de este sí se acuerdan. 180 grados significa que es un ángulo llano. Tenemos el ángulo de 65 grados, 65 grados el ángulo D y va a ser un ángulo agudo. Conforme a esto, ustedes, si se acuerdan, en quinto grado creo, vieron también lo que son la definición de ángulos complementarios y ángulos suplementarios. ¿Cuáles son los ángulos complementarios? Aquellos ángulos cuya suma de ellos mide 90 grados. O sea que van a ser dos ángulos que sumados me den 90 grados. Esos van a ser los ángulos complementarios.
dos ángulos que sumados me dé igual a 90 grados. ¿Cómo observamos acá? Acordémonos que este es el símbolo de ángulo recto y que mide 90 grados. Todo esto de acá mide 90 grados. Entonces tenemos el ángulo X y el ángulo Y. La suma de estos dos ángulos va a ser igual a 90 grados. Tenemos los ángulos suplementarios. ¿Cuáles son los ángulos suplementarios? Son aquellos dos ángulos, el ángulo X y el ángulo Y, cuya suma de ellos dos va a ser igual a 180 grados. ¿Cómo lo tenemos aquí en la figura? Tenemos el ángulo X y tenemos el ángulo Y. Si sumamos estos dos ángulos, la suma de ellos dos me va a dar igual a 180 grados. Vamos a hacer este siguiente ejemplo. Encuentre la medida del ángulo X. Sí, me dice el inciso A. El ángulo X, acordémonos que este símbolo es de ángulo. El ángulo X es el ángulo complementario del ángulo cuya medida es 50. Como me dice complementario, acordémonos que los ángulos complementarios miden 90 grados. Entonces tenemos aquí que la suma de las medidas de sus dos ángulos complementarios es 90 grados. Entonces sería medida del ángulo X más 50 grados va a ser igual a 90. Medida del ángulo X va a ser igual a 90 menos 50, que es lo que mide el otro ángulo. Vamos a ver cuánto mide el ángulo X. El ángulo X mide 40 grados. 40 grados más 50 grados van a ser 90 grados. Entonces significa que la medida del ángulo X es igual a 40 grados. Ahora vamos a hacer el inciso C, que me dice el ángulo X es el ángulo suplementario. Acuérdense que los suplementarios son aquellos que la suma de ellos dos es igual a 180. Del ángulo cuya medida es 160. Ya tengo un ángulo. ¿Cuánto mide ese ángulo? 160. Voy a buscar el otro. La suma de las medidas de dos ángulos suplementarios es igual a 180. Medida del ángulo X más 160 grados, que es lo que me dan acá, va a ser igual a 180. Medida del ángulo X va a ser igual a 180 menos 160 para ver cuánto mide el otro. Medida del ángulo X va a ser igual a 20 grados. Entonces tenemos acá que la medida del ángulo X es igual a 20 grados. Tarea que ustedes me van a hacer en su casa. Si observan, se parece al ejemplo que acabamos de hacer en este momento. Ustedes me van a resolver en su cuaderno este ejercicio de acá. Van a encontrar la medida del ángulo X si el inciso A me dice el ángulo X es el ángulo complementario del ángulo cuya medida es 25 grados. El inciso B les dice el ángulo X es el ángulo suplementario del ángulo cuya medida es 50 grados. Entonces, espero que estén concentrados y listos para ir haciendo sus tareas. Encuentre la medida del complemento del ángulo cuya medida es la siguiente. Acuérdense, complemento significa que son ángulos complementarios. Los ángulos complementarios miden 90 grados. Me da tres incisos. El ángulo A 35 grados, el ángulo B 51 grados y el ángulo C 82 grados. Entonces, vamos a resolverlo. La solución iría de la siguiente manera. Para el inciso A de 35 grados sería igual entonces a 90 grados porque es un ángulo complementario y la suma de ellos dos va a medir ¿cuánto? 90, entonces sería 90 menos 35 que va a ser igual a 55 grados. Entonces, la medida del ángulo complementario es de 55 grados. Vamos con el inciso B. 51 va a ser igual entonces a 90 menos 51,
que va a ser igual a 39 grados. Esta es la medida del otro ángulo complementario del inciso B. Para el inciso C, el ángulo complementario va a ser igual, 82 sería igual a 90 menos 82, que va a ser igual a 8 grados. Como son ángulos complementarios, a 90 le restamos el ángulo que nos dan. En el inciso A le restamos 35, en el inciso B le restamos 51 y en el inciso C le restamos 82 para hallar los otros ángulos, ¿verdad? Encuentre la medida del suplemento. Si me dice suplemento, significa que son ángulos suplementarios del ángulo cuya medida es la siguiente. Inciso A, 84 grados, inciso B, 111 grados, inciso C, 38 grados. Solución. Para el inciso A sería 180 menos 84 grados, porque son ángulos suplementarios y la suma de ellos dos va a ser igual a 180. Entonces sería 180 grados menos 84 grados, que va a ser igual a 96 grados. Para el inciso B, 111 grados, entonces sería 180 menos 111 grados, que va a ser igual a 69 grados. Para el inciso C, vamos a hacer 180 menos 38 grados y va a ser igual a 142 grados. Este es el ángulo suplementario de 38 grados. El ángulo suplementario de 38 grados es 142. El ángulo suplementario de 111 grados es 69. El ángulo suplementario de 84 grados es 96. En su cuadernito de matemáticas, en ese cuadernito hermoso que tienen ustedes, me van a hacer estas tareas. Van a encontrar la medida del complemento del ángulo cuya medida es la siguiente. El inciso A, 45 grados, el inciso B, 32 grados, el inciso C, 72 grados. En el numeral 2 me van a encontrar la medida del suplemento del ángulo cuya medida es la siguiente: 94 grados, 121 grados y 45 grados. Espero que ustedes hayan pues comprendido este tema. Igual pues pueden ver el video varias veces. Si no, pues me escriben al grupo de WhatsApp para poder atender todas sus dudas respecto a la temática, o podemos programar una reunión en Zoom. Les deseo que tengan un hermoso día y que todo les vaya de maravilla.